Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAPUNO, Escuela Profesional de Derecho, presenta el primer seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia. Como ponentes invitados tenemos 30 de enero, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. 2 de febrero, Dr. Boris Espesúa Salbón. 6 de febrero, Dra. Irene Huanca Excelmes. 9 de febrero, Dr. Juan Casasola Cama. 13 de febrero, Dr. Dante Anco Monroy. 16 de febrero, Andrés Verdugo Candelario. 23 de febrero, Dra. Gabriela Zengarini. Asimismo, tendremos ponencias estudiantiles por parte de estudiantes de nuestra facultad y de universidades invitadas. El evento será transmitido por la página de Facebook Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP. Evento organizado por el octavo semestre de la Facultad de Derecho y la Unidad de Posgrado de Derecho.
Bien, muy buenas noches a todos los participantes de la presente ponencia. A continuación, continuaremos con la ronda de ponencias del primer seminario de Derecho Ambiental denominado Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental. En esta oportunidad desarrollaremos el tercer eje temático con el tema el derecho intercultural a la salud en tiempos de COVID, para lo cual tenemos el grato honor de contar con el doctor Juan Casasola Cama, quien nos estará disertando ampliamente sobre el tema de ponencia. Bien, por otro lado, invitamos al público en general de que pueda compartir la transmisión para así llegar a toda la comunidad jurídica. Asimismo, invitamos para que puedan realizar sus preguntas interrogantes en la caja de comentarios, las cuales al final serán respondidas por el público. De la misma forma, invitamos a que puedan registrar su asistencia en la presente ponencia. Bien, por otro lado, la presente ponencia tiene la finalidad de describir y examinar la realidad de las comunidades locales durante la actual pandemia en la que estamos viviendo, especialmente en el ejercicio de la salud intercultural. Es necesario conocer y aprender nuestros saberes de nuestra identidad, para así, de esa forma, promover la salud con una mirada integral de la vida comunitaria. Bien, asimismo daré un breve relato de la vasta, larga hoja de vida del ponente. El doctor Juan Casasola es docente de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Asimismo, es doctor en Derecho, docente asociado y actualmente es director de la Unidad de Posgrado de Derecho. Es activista en difusión, educación y defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Es promotor para el reconocimiento de los derechos humanos y de la madre tierra. Es autor de varios libros en derecho, asesor de tesis y otros. Asimismo, cabe recalcar que el doctor ha realizado varios artículos en referencia al presente tema. Doctor Juan Casasola Cama, los estudiantes, docentes y la comunidad jurídica en general, lo escuchamos. El espacio es suyo. Muchísimas gracias. Muy amable a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a sus autoridades y al público que está presente en esta sesión virtual. La siguiente reflexión viene desde el testimonio de los pobladores de comunidades andinas que este tiempo de pandemia COVID-19 no solo ha significado la afectación a la salud, esta realidad que estamos viviendo es también resultado de la depredación del medio ambiente, de manera particular para las familias desprotegidas. Los efectos tempranos proyectan que experimentarían la pérdida de sus tierras y sus medios de vida y que una vez más se verían arrastrados a la pobreza. Nuestra Constitución Política del Perú nos dice que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable. Y además el deber de proteger el ambiente, asegurando la salud de las personas, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Por otro lado, la Ley General de la Salud indica que la protección de la salud es de interés público. Por lo tanto, es pues responsabilidad del Estado regular, vigilar y promover. Sobre lo mismo, el Tribunal Constitucional de nuestro país ha dicho que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para la prevención de estas condiciones que he indicado antes, brindando
oportunidades iguales en salud. Eso es una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Hablando de ellos, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que ese derecho fundamental a la salud no solo debe entenderse como estar sano, tampoco termina con una atención médica oportuna y apropiada, sino que se amplía a determinantes implícitos de la salud como son el agua potable, el saneamiento, trabajo digno, alimento, vivienda y condiciones de relacionamiento social, la no discriminación, ya sea por razones de religión, política, social, económica o similares. Entonces, el derecho a la salud también es un derecho intercultural. El derecho a la salud significa que ese derecho que tenemos todas las personas de entender el proceso de una enfermedad como fruto de sus conocimientos, creencias, prácticas, así como sus formas de interpretarlas. Doctor Casasola, no se le escucha el audio. Hola. Ahora, por favor, si me retornan el audio. Sí, doctor, adelante. Ahora sí. Decíamos que el derecho a la salud es un derecho intercultural. Eso significa que hay derechos que tienen todas las personas de entender el proceso de una enfermedad como fruto de sus conocimientos, creencias, prácticas, así como sus formas de interpretarlas. Durante la pandemia del COVID-19, la presencia del sistema de salud fue débil en las poblaciones alejadas. El gobierno en sus 3 niveles no ha previsto los servicios de salud adecuados acorde a las condiciones económicas, sociales, culturales, geográficas, así como no se ha valorado los métodos de prevención, prácticas curativas y la medicina tradicional. Sobre esto ya nos ha recomendado el convenio 169 de la OIT. Cuando estas poblaciones, estas personas, familias han acudido y además comunicado de sus conocimientos y prácticas ancestrales en salud, fueron rápidamente penalizadas. El testimonio, por ejemplo, de un líder cultural, el señor Morales, nos va a decir que ellos fueron desautorizadas por los expertos cuando una serie de dudas se ha echado sobre esta situación, ¿no?, para el cuidado de la salud. Con mucha pena, decía él, tenemos que aceptar que con la práctica del minguneo y la penalización social de las prácticas ancestrales en salud, se van perdiendo y olvidando de a pocos el valor de la sabiduría medicinal que ayudó mucho allí donde no ha llegado el médico, las enfermeras o personal de salud. Los reportes que llegan nos dicen que muchos pueblos han puesto en práctica, por ejemplo, el trueque de alimentos, el control de territorios, han conformado los comandos indígenas como el Comando Matico en la selva, liderado por jóvenes, otras actividades como las campañas de oxigenatón, liderada en el caso de la región Puno por Cáritas, el AINE de alimentos, la teleconsulta médica realizada por voluntarios, etcétera, etcétera.
El problema de la pandemia no es solo de salud, sino que ésta llega en una realidad donde interactúan varias crisis. La inequidad, crisis de valores, especialmente la crisis socioambiental, la discriminación de millones de personas por el poder económico. Por lo tanto, podemos decir que el problema del COVID no solo es un tema de salud, es también político. Y nos preguntamos, ¿qué relación hay entre derecho con la actual situación? No basta decir que el derecho no debe enterarse, no debe meterse en estos problemas sociopolíticos, ni solo afirmar que éstas tienen buena o cierta relación con los fines del derecho. El derecho moderno debe elucidar la actual problemática, precisando los términos cómo se plantean estos problemas en toda su profundidad y complejidad y trascendencia. Así, buscar alternativas o nuevos conocimientos y teorías frente a los desafíos concretos en la situación actual. En esta misma línea, un experto de apellido Cali en la Organización de las Naciones Unidas ha reportado que el COVID-19 no solo está devastando la salud. Esta realidad está ligada a la negación de la libertad de expresión, a la asociación de los pueblos indígenas, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, sus recursos. Muchas comunidades locales están perdiendo sus tierras y medios de vida y se verán, dice el informe, arrastrados a una mayor pobreza, a la desnutrición, a la falta de acceso al agua potable y saneamiento. Pese a los esfuerzos desplegados por los estados y, claro, los resultados positivos de la ciencia, es aún difícil controlar el problema. Quizá por ello el filósofo alemán Habermas reconocía en el año 2020 que no estuvimos preparados para un momento tan serio y actuar bajo la presión de una inseguridad global. Hoy es el coronavirus, pero mañana puede ser la emergencia ambiental, accidentes nucleares o los efectos del abuso de la inteligencia artificial. Y lo peor que puede pasarle al Estado y pasar a la sociedad civil, pasarnos a nosotros, es seguir haciendo las mismas cosas de antes, en esa lógica del egoísmo, la venganza, la depredación del medio ambiente, de no cambiar nuestros estilos de vida. En ese marco, entonces, el teólogo Leonardo Boff nos dice que en este tiempo de pandemia se habla muy poco de la naturaleza. El virus es una especie de reacción de la Tierra frente a las agresiones y alteraciones de los humanos. Sobre esto mismo, ya en el año 2009, el Decreto Supremo en el país informaba que la calidad ambiental ha sido afectada por el desarrollo de actividades extractivas, actividades productivas y de servicios, pero además de una limitada ciudadanía ambiental que se reflejaba y se sigue reflejando en la contaminación del agua, del aire, del suelo. El Papa Francisco en el año 2015 hizo un llamado y dijo que el ambiente humano y el ambiente natural en el mundo se están degradando juntos y que no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las verdaderas causas del problema. Si esta tendencia de depredación del medio ambiente continúa,
este siglo podría ser testigo de cambios climáticos alarmantes y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas con graves consecuencias para todos. Los efectos actuales de alteraciones al medio ambiente, la falta de alimentos, eran previsibles. No fue sorpresa, se sabía que algo terrible venía, pero no cambiaron las preferencias en las políticas públicas y las prioridades en la sociedad civil. Ya el maestro Zaffaroni plantea esta relación que existe entre la pandemia COVID-19 con los efectos de la depredación del medio ambiente. El mismo autor en otras obras nos dice que fueron ellos, las grandes corporaciones financieras, que provocaron el cambio climático, la crisis global. Ellos han catalogado a las culturas vitales andinas, defensoras de los recursos naturales, como salvajes, arcaicas, y entonces avanzaron en su proceso de fortalecimiento del antropocentrismo, dominar la naturaleza, dominar al ser humano y a todos los seres vivos de la Tierra. Las estrategias multisectoriales que hemos visto y observado en su diseño no prestaron atención y a la protección. Sus políticas no fueron inclusivas, no se le dijo la verdad al pueblo. Quizá por ello, más del 59% de la población percibe que el sistema de salud margina a quechuas y aymaras. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha informado diciendo que hay personas que han muerto porque los gobiernos han mentido, han ocultado información, han detenido periodistas, han fallado en hablarles a las personas con honestidad sobre la real naturaleza de la amenaza. Y por otro lado, habrían criminalizado a las personas bajo el pretexto de difundir falsa información. Las personas han sufrido porque algunos gobiernos prefieren protegerse de las críticas. No permiten que el pueblo conozca la verdad. En el mundo andino, durante su historia, hubo muchos momentos de crisis, muchos momentos de oscuridad, de muerte y de agonía. Pero frente a ello, los pobladores fueron y son observadores de la naturaleza, de nuestro Pachamama. De allí lograron reelaborar alternativas como el nuevo Pachacuti, que significa crisis, desorden y el paso a un nuevo tiempo. Cuando hablamos de las cuarentenas en el mundo andino, fueron momentos especiales, de mucho respeto, algunos de ellos hasta sagrado, porque fueron parte de la vida. Cuando nacía un niño, la madre y el recién nacido solo podían salir de sus habitaciones luego de los 40 días, después de haber recibido las atenciones más extremas de cuidado. Otro de los periodos de gran cambio es la muerte, porque creían que el espíritu del difunto, antes de recorrer el camino de la otra vida, abandona el cuerpo terrenal después de los 40 días. Hay muchos ejemplos de mucho respeto. Durante estos meses, cuando un periodista
Nina entrevista a la sabia Margarita Marca, ella le cuenta el secretito de la abuelita. Y en resumen nos dice que ellas en su comunidad, dialogando con el virus, le ofrecieron florecitas dulces, porque ella también necesita comer para seguir su camino. En otra comunidad de Cajamarca, los comuneros realizaron rogativas a sus deidades, a su dios de la vida, para que el capajniño, término quechua que usan para referirse al coronavirus, pase sin causar más daño. En el mundo andino, la muerte no es el final del ser, es la prolongación del ser en el marco de la totalidad existencial y universal. Agonía no significa el preludio de la muerte, no es la terminación de la vida. Agonía, en su significado original, como lo planteaba Miguel de Unamuno, por ejemplo, quiere decir terca lucha por la vida. La esperanza es que todo esto pasará. Pero si todos colaboramos, si todos asumimos el compromiso de entender que en nuestras manos está la vida, pero también en nuestras manos está la muerte, que podemos contagiarnos o contagiar a otros. Pepe Mujica nos decía en una de sus reflexiones que cuando pase todo esto, mañana los pueblos volverán a preguntarse, ¿qué es lo más importante, la vida o el dinero? Y él decía que reafirmaremos que no hay mayor valor que la vida de cada uno, la vida de la familia, la vida de todos los pueblos. Y Leonardo Boff dirá, junto a esa vida hay que cuidar los condicionantes de la vida, el agua, la tierra, el aire, el clima, el trabajo digno, la no discriminación, como hemos dicho antes, el cuidado extremo de la naturaleza de la Pachamama, que nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir y sobrevivir. Ese nuevo Pachacuti significa un nuevo tiempo. Eso es un derecho de toda persona para construir una sociedad justa, basada en nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones entre nosotros. Poner fin al sometimiento de unos países a otros, de una clase social a otros, de unos hombres a otros. Es un derecho humano, un nuevo orden, así como dice el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Casasola. Excelente ponencia, muy reflexivo, fiel a su estilo. Bien, a continuación tenemos la participación del estudiante Ángel Ferrari Laura Apaza. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor Casasola, y gracias por su ponencia. Entiendo que la interculturalidad es el encuentro de conocimientos con un propósito de desarrollo, de evolución y coalimentación de saberes. Y además sé que el Perú tiene el título de ser un país multicultural. Y remitiéndome en la ponencia, existe una contienda de perspectivas para asumir la lucha contra el COVID-19, que ha azotado no solo a nuestra cultura hegemónica, me refiero a la cultura del castellano, sino que también ha alcanzado a culturas originarias como el quechua, el aymara, el shipibo, entre otros.
Pese a la solicitud de estrategias para enfrentar el COVID de los presidentes de las diferentes comunidades nativas y campesinas, así entre ellas de Choquecancha, de Pongobamba, de Uro y demás, el gobierno no ha respondido con una acción efectiva. La forma de combate desde la perspectiva gubernamental ha sido mediante la medicina científica y el aislamiento social. Esto seguido de innumerables recomendaciones por medios electrónicos virtuales, redes sociales, televisión, periódicos, pero en la realidad la población originaria, no todos cuentan con dispositivos celulares o la cobertura o la señal. Por otro lado, las poblaciones vulnerables, no solo consideradas como indígenas y nativas, sino de origen cultural oriundo, aquellas que provienen de rasgos ancestrales, ha optado no solo por la espera de una medicina, sino por el uso de prácticas medicinales para combatir este tiempo de crisis, como es el uso de plantas, formas de conllevar el pánico social, interpretando la crisis como un origen de un nuevo tiempo. Pero estas acciones de curación mental y corporal han sido calificadas peyorativamente por el Estado. Por ello, podríamos aseverar que el Estado es una cultura hegemónica que no practica el multiculturalismo, aun siendo el Perú un país multicultural. Y hay que tener en cuenta que el multiculturalismo no es el título de ser un país multicultural, sino las acciones que ya ejecutan y demuestran en la realidad. Me refiero al respeto de las comunidades culturales, atribuyéndoles protección y consideración en cuanto a sus conocimientos al ser pertenecientes al territorio nacional. Y esta práctica de desvalorar, de penalizar prácticas ancestrales, nos lleva a 500 años atrás, a la conquista, cuando los frailes españoles desacreditaron e irrumpieron los conocimientos incaicos, y no solamente incaicos, ya que el ser el imperio inca una cultura hegemónica, existían muchas más culturas dentro de este país inca. Los españoles, apostando por su perspectiva, destruyeron conocimientos valiosos. Si bien recordamos, las culturas indígenas tenían conocimientos de medicina como las trepanaciones, el uso de hierbas, el uso de anestesia local, como en el caso de la chicha, entre otros que se perdieron y no llegaron ni siquiera a conocerse. Los españoles, al destruir sus creencias de sanación de los indios, así llamados por los españoles, pusieron a esta población indígena en precariedad, además de institucionalizar hospitales, los llamados hospitales naturales, que se implantan en los centros urbanizados en aquella época. Esto además generaba una suerte de vulnerabilidad para los indios al privarlos de salud, porque no podían acceder igualmente o igualitariamente a estos nosocomios. Además, menospreciando los conocimientos ancestrales frente a nuevas pandemias, como era la viruela en ese tiempo, enfermedad traída desde Europa. Es así que no solo había prohibición de saberes y creencias, sino que también creaba un estatus social y clasista y discriminatorio. En la actualidad, el Estado ha vulnerado este grupo poblacional de igual forma que en aquel tiempo. En un reporte del 2017 de Ipsos, se ha confirmado que de cada 10 comunidades indígenas de Perú, menos de 4 cuentan con un centro de salud en sus territorios, situación que coloca a los pueblos indígenas en mayor riesgo frente a la presente crisis socioambiental. Tampoco se han desplegado políticas en la economía en cuanto a las actividades que realizan las comunidades originarias. Algunas de ellas, como Pongobamba, se han hecho de créditos en el banco, y al estar cerradas las actividades turísticas, ha dejado un estado más devastador que el desabastecimiento. Me refiero al endeudamiento. Sin mencionar que la anemia y la desnutrición tienen mayor presencia en estas zonas olvidadas. Por otro lado, la perspectiva de un comienzo de una nueva era que propone la comunidad andina
también coincide con una base científica. La astróloga Alina Rubí explica los acontecimientos del brote, del rebrote, de las crisis climáticas e inclusive el atentado de Irak. Todo esto interpretado por la astrología, al ver el cielo, a los encuadramientos planetarios entre Saturno y Urano, Saturno y Júpiter. Además, la antropóloga dice que estos acontecimientos suceden cada 800 años y lo que vemos ahora es la llamada era del Acuario, que comienza en el 2021. Pero esta transición es concomitante con la creencia ancestral. Acuario involucra un cambio climático y nuevas adaptaciones en la forma de vivir. Entonces, esta predicción científica concuerda con esta creencia. Con esta premisa, doctor, mi primera pregunta es, ¿cuáles son las causas por parte del Estado que generan este menosprecio a los pensamientos andinos y nativos? Ángel, Laura, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Son muy acertadas y además contribuyen para dialogar y primero quisiera felicitar, ¿no? La conexión al tema. Sí, efectivamente, como has mencionado, hay me preocupa, quisiera resaltar esto, ¿no? De que este dato que tienes de Ipsos, de cada 10 comunidades indígenas, 4, solo 4 contarían con infraestructura de salud. Pero hay otros estudios que reportan, sí, esos 4, o quizás más que 4, tienen infraestructura, pero no tienen personal médico. Ahí está el local, pero no hay el personal médico. Y eso es mucho más grave, mucho más grave. Y hay comunidades que tienen que trasladarse, ¿no? Trasladarse 2 horas, 3 horas para llegar a esta infraestructura, con mucha suerte si hay personal de salud. Este es un tema complicado, por eso cuando planteaba que las políticas públicas no han incorporado sistemas de salud tradicionales y sistemas sociales, como la INI de llevar la medicina de familia a familia o llevar los alimentos, ayudarnos. Eso ha funcionado, eso no fue probablemente comunicado. El uso de las hierbas, los mates, etcétera. Ojo, no estamos diciendo que estos reemplazan la vacuna, de ninguna manera, pero sí ayudaron a llevar la enfermedad, y tenemos muchos testimonios con muy buenos resultados, y seguramente también hay testimonios que son de mucho dolor. Eso sí. Creo que va a depender mucho de nosotros. Esta pregunta que haces es una pregunta no solo para mí, es para ti, para usted, para todos nosotros, para la sociedad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esa nueva normalidad? ¿Significa regresar a la discriminación? ¿Significa regresar a que en este mundo solo se salvan los que tienen fuerza, los que tienen dinero? ¿Y qué va a pasar con aquellas familias que no tienen esas condiciones? Y este nuevo Pachacuti, el generar una nueva era, un nuevo tiempo, crear un nuevo orden social nacional e internacional, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es justamente eso, de que tenemos que construirlo. Es momento de repensar un nuevo Estado, un nuevo derecho, quizás un Estado
post-pandemia, un Estado social altamente respetuoso de la naturaleza, de la madre tierra o de la Pachamama. Y eso nos daría sostenibilidad, cuidar nuestra vida a futuro, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Tengo una segunda pregunta, doctor. El derecho a la salud, reconocido en el artículo 7 de la Constitución, también, ¿no?, en el decreto legislativo 1350 y el decreto supremo 7 del 2017, ha concebido a los venezolanos el derecho a la salud, trabajo y educación, independientemente de una situación migratoria. Es por ello que al existir interculturalidad de venezolanos en la actualidad, es responsabilidad del Estado peruano velar por la salud con igual prioridad que con los ciudadanos propiamente peruanos. Claro, la reflexión común allí, Ángel, es, bueno, ¿por qué se atiende a un extraño cuando hay gente de la localidad, del país, que también ha sido excluido, etcétera? Respetando esta forma de razonamiento, y de hecho es legítimo de mucha gente, creo que allí el derecho tutelado de la vida, la salud es finalmente vida, el fin de la salud es la vida de todos. No cabe, ¿no? No cabe decir, bueno, tú no porque vienes de aquí y tú no porque también vienes de allá. Sabemos que es complicado, pero creo que la vida está por encima de estas fronteras de pensamiento, de falta de cariño, de falta de amor. Sabemos que probablemente no tenemos, pero esa cultura en el mundo andino es que siempre dar desde la carencia. O sea, no tiene para vivir, tiene para sobrevivir, aún así es solidario con otros, invita al otro. Y aquí hay el principio de la complementariedad. Nada es amenaza al otro, sino nos necesitamos. Y cuando la sabia Margarita habla con el virus, ¿no?, está entendiendo también que nuestra experiencia en el mundo andino y de muchas poblaciones pobres es un diálogo permanente con la muerte, como diría Gustavo Gutiérrez. Mucha gente está en una situación complicada y desde allí sale la terca afirmación de la vida, que en el sentido original de la... Gracias, Ángel. Muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Casasola Cama. Realmente es un tema muy reflexivo, un tema de actualidad y a la vez preocupante. Bien, invitamos nuevamente a los señores espectadores para que puedan realizar sus preguntas y no se olviden de registrar su asistencia en la parte de abajo de la transmisión. Bien, a continuación tenemos la participación de la estudiante Iris Lucero Ludeña Quispe. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctor, y a todos los presentes en este primer seminario de Derecho Ambiental. Doctor, agradecerle por la ponencia y sobre todo por la reflexión que nos ha dejado a través de su disertación, ¿no? Y saber y recordar qué tan importante es la interculturalidad, que no solamente busca pues, la interacción entre culturas, sino que a través de esta se promueve la igualdad, integración, y la convivencia armónica entre ellos. Pero sobre todo, qué importante resulta que nosotros respetemos dichas culturas, la cosmovisión que tienen y las prácticas ancestrales tradicionales que de ellos se originan.
Como sabemos, pues, el Perú es un país multicultural. Y a raíz de ello es que se ha buscado el respeto e igualdad para todos. Sin embargo, a raíz de la situación en la que nos encontramos actualmente a causa del COVID-19, pues ha hecho de notar que no existe tal igualdad para todos, ¿no? Sino también se ha mostrado el déficit, no solo a nivel económico o educación, sino principalmente a nivel de salud, a nivel nacional, pero donde los más afectados han resultado, puede ser las personas pertenecientes a dichas comunidades. Es importante también recordar el hecho de que, si bien existen políticas interculturales, no se han respetado, por el contrario, se han vulnerado. Sabemos también que Puno es uno de los lugares donde se practica todavía y se conserva estas prácticas tradicionales y que a raíz, por ejemplo, de la medicina ancestral tradicional, es que se han tratado de una forma alternativa, lo podríamos llamar, digamos, como tratamientos del COVID, ¿no? Y como usted lo mencionó, los pobladores son observadores de la naturaleza. Si bien el Estado también ha causado vulneración, digamos, en nivel de salud, nosotros también como ciudadanos no hemos contribuido o aportado a la conservación de la naturaleza. Es por todo esto, doctor, que tengo dos preguntas para usted. La primera es si usted considera necesario replantear las políticas públicas a nivel salud en el Perú. Y la segunda es cómo adecuar las medidas y los protocolos de salud que está impartiendo el Estado sin que se vean afectados las prácticas ancestrales que derivan de las comunidades tanto nativas como campesinas. Eso es todo, doctor, y agradecerle nuevamente por la ponencia. Muy bien, muchas gracias, señorita Iris Lureña. Realmente han estado muy interesantes las reflexiones, muy educadores también, tanto de Ángel como de la señorita Iris, ¿no? Algún comentarista me preguntó ¿por qué seguir insistiendo en los conocimientos ancestrales de culturas antiguas como posibles salidas a la actual situación en una sociedad moderna del conocimiento, de información, de acceso a información, de educación permanente y a una sociedad altamente empresarial? ¿Y es que acaso no las generaciones actuales no tienen alternativas? La riqueza de nuestras reflexiones justamente viene, como diríamos, pisando tierra, recordando esa huella indeleble del ser humano, su infancia, huella que no se ha de borrar nunca, aunque estemos al otro lado del mundo o donde sea. Los primeros años de nuestra vida marcan para toda la vida. Algo de eso ocurre con nuestra historia. Reconocer nuestra historia significa siempre alimentar, bombear de nuevo, de energía, de experiencia a nuestra realidad para encontrar soluciones alternativas al futuro. Y eso nuestras culturas lo tenían. El ñaupapacha, el caipacha y el huiñaypacha, la historia, el presente y el futuro. Y ellos decían que el futuro no se espera, el futuro se construye. Quizá por ello siguen vivos. Estas prácticas no son cuento, no se quedaron en la historia, siguen vivos, se sigue practicando. Lo hemos practicado estos días.
allí hay una rica experiencia. Ojo, que no debe reemplazar los nuevos conocimientos, debe contribuir, debe ayudar, pero considerando este sistema de organización de lectura para ayudar a todos. En ese sentido, creo que sí, señorita Iris, es importante replantear las políticas, ¿no? Es recrear incluso nuestro derecho, recrear el Estado. Recuerden que cuando estamos hablando de medio ambiente, cuando hablamos del derecho ambiental, no solo estamos hablando de la defensa del medio ambiente, es también la forma o recrear, revisar el modelo económico, recrear el concepto de Estado que hemos construido, recrear el derecho y volver a preguntarnos sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué voy a dejar yo para las futuras generaciones en el espíritu de Brundtland? Es verdad que necesitamos de los recursos para vivir dignamente hoy, pero sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Dicho de otra manera, las futuras generaciones nos prestaron este momento de la vida y debemos dejar también que ellos puedan disfrutar de un aire limpio, de un agua sin contaminar, de un Estado al servicio de la gente, de un Estado respetuoso a la madre tierra, el cuidado y no solo la depredación con la lógica del amor a la naturaleza, pero para sacarle todos los recursos para acumular mayor dinero. En fin, en ese sentido creo que sí es importante replantear y creo que es un rol de los hombres, de los varones y mujeres, de los hombres del derecho de la sociedad, de pensar seriamente ese dicho que lo han creado ustedes jóvenes del Bicentenario, la nueva normalidad no es seguir haciendo las mismas cosas de antes, es cambiar, es cambiar, es cambiar. Y cambiar nuestras formas, nuestro relacionamiento entre nosotros con los otros seres vivos y también especialmente con nuestra madre tierra. Esa es un poco la lógica que sí tiene apoyo, aporte para impulsar, para ayudar, animar a las generaciones de ahora y a las futuras generaciones por una sociedad distinta. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Bien, ya acercándonos a la parte final, tenemos la pregunta del público. José Luis Ticona Yanqui pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cree usted, conforme a su exposición, que se viene una gran crisis económica en el país? Tal vez se vienen nuevas muertes humanas, pero generadas por la pobreza y la crisis. Las nuevas elecciones presidenciales y congresales en el país, ¿cree que sean la solución a esos graves problemas? Muchas gracias, doctor José Luis Ticona. Creo que compartimos la percepción, es decir, yo al inicio planteé que esta pandemia COVID-19 para el mundo andino y especialmente para las familias alejadas o menos o desprotegidas en el mundo y especialmente en los Andes, no solo ha significado la crisis de la salud de la vida, significó también, como he dicho, la discriminación, la falta del ejercicio de la expresión,
el trabajo remoto no siempre benefició a todos, y que los primeros reportes que tenemos, las primeras proyecciones son que muchas familias, especialmente las que dependen de la relación directa con la tierra, van a ver mermado sus posibilidades. Habrá mayor presión a la tierra. Ya se está reportando de que se ha incrementado la tala de árboles y así sucesivamente. Y de hecho, la economía va a llevar a una situación más complicada a estas familias. Todos hemos hecho cuarentena, pero los únicos que no han hecho cuarentena son los grandes bancos. Ellos no han parado. Hemos dejado de pagar un mes y viene la penalidad y vienen los intereses moratorios y hay que ir a pagar en plena cuarentena, en plena situación de inmovilización social. Y aquí, entonces alguien me decía, ¿qué corazón tienen, qué sentimiento tienen estas empresas? Sí, lo que pasa es que esas empresas justamente se crearon solo para mirar dinero, más dinero, más dinero, aunque la gente se contagie y después muera o lo que pase. Tenga o no tenga plata, hay que pagar. Y esa situación entonces va a llevar a muchas familias que se han prestado, si antes de la pandemia debían 200, al final van a deber 600 y más los intereses, y para costear ahora la educación de sus hijos, de su salud, de su alimentación, va a requerir más dinero, por lo tanto va a aumentar la situación económica. La crisis va a golpear fuerte, va a golpear fuerte. Y creo que allí hay un tema muy importante para trabajar y creo que eso es lo que tendrían que decirnos nuestros futuros congresistas, nuestro futuro presidente, cómo va a ser este tema. Porque lo que vemos es que están bailando y comiendo, pero no nos dicen nada de estos temas centrales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctor, tenemos una pregunta muy interesante de Lady Ramos. Pregunta, excelente ponencia, doctor. En la actualidad se tiene un porcentaje de la población que tiene un rechazo a las vacunas. ¿Cómo se podría combatir este rechazo desde una perspectiva cultural? Sí, los medios de comunicación nos están reportando que hay un cierto grado de rechazo y también decir yo no me quiero vacunar y seguramente hay muchas razones. Pero creo que del mundo andino hay, de las comunidades andinas, de los pueblos conscientes, hay este tema del respeto, ¿no? El mundo andino es muy respetuoso a la legalidad. En algunas comunidades son altamente respetuosos a la legalidad. Y de ese lado siento que no viene todavía esta tendencia, perdón, esta tendencia de rechazo. Creo que, si bien es cierto, cuando estamos hablando de que nuestra medicina ancestral ha ayudado a curarnos, a mantener, etcétera, nunca se ha reportado diciendo que la vacuna, no a la vacuna, sí a otra cosa, no. Y yo no he escuchado todavía eso. Yo más pediría que la vacuna va a resolver en el proceso y lo demás va a ayudar, ¿no? Va a ayudar. Todos estos actos del Comando Matico, el AINI, las rogativas, haber tomado las infusiones, las mezclas que hemos hecho, son signos de vida. Todo eso lo han hecho porque aprecian la vida. Y no lo han hecho eso porque están renunciando a la vida. En ese sentido, creo que sí hay que, primero, llamar a los jóvenes del Bicentenario, movilizar corazones, movilizar almas,
para que realmente respetemos las cuarentenas, de no contagiar y de no contagiarnos. Creo que eso es un tema fundamental. Y seguramente habrá, como dice Pepe Mujica, ¿no? Y mañana cuando todo esto pase, lloraremos a nuestros muertos, recordaremos estos momentos tristes de dolor, pero reafirmaremos seguir adelante. Y ojalá podamos apreciar más la vida, ojalá podamos darle mayor sentido, mayor responsabilidad a los humanos para respetarnos entre nosotros y respetar la naturaleza. Y así entonces podremos decir, oye, estamos empezando una nueva normalidad, ¿no? Gracias. Bien, doctor, tenemos la penúltima pregunta. Waldir López nos pregunta, doctor, ¿en el nuevo Pachacútec existirá la política como la conocemos? ¿Existirá la economía? ¿O cómo cree que debería ser la humanidad que habite en este Pachacútec? Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? El nuevo Pachacuti su significado, bueno, tiene varias formas, pero casi todos concuerdan que estamos hablando de un tiempo de crisis, de oscuridad, tiempos de confusión. Otros autores como Calderón van a decir, es como aquella noche. Otros van a decir como la neblina densa o la noche totalmente oscura que te traspasa la vida, afecta tu trabajo, que afecta el alma, que dar un paso es peligroso. Pero si te quedas parado, también es peligroso. Dar un paso adelante, una nueva era, un nuevo tiempo, es producto de nuestra construcción. No esperemos que otros construyan nuestro futuro. Tenemos que construir juntos. Y a eso le llama nuestra cultura andina. Cuando estoy hablando de cultura andina, no me estoy refiriendo solo a comunidades campesinas, indígenas, sino me estoy refiriendo a estas comunidades de vida que están en la sierra, en la selva, en la costa, en el Perú, también en Europa, que tienen esta concepción de relacionarse con la madre tierra con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿no? Y entre nosotros también. Entonces, de construir, y nuestra cultura andina nos dice, allí en el Caipacha hay un Sinti-Pacha. Es el rol de nuestras actuales generaciones, de ustedes, de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No esperemos nosotros que otros hagan. Bueno, yo ya seré adulto y voy a hacer luego. No, el futuro se construye. Ese es el mensaje. Por lo tanto, la política tiene que ser distinta. Lo económico no tendría que mandarla a la política, sino la política en el buen sentido, limpio, amplio de vida, tendría que ser la ordenadora de las decisiones económicas, políticas, sociales, porque ahora lo que manda es esa pandemia que no lo vemos, esa pandemia que no tiene rostro, que no tiene corazón, esa pandemia del mercado, que hace y deshace nuestra vida. Nadie puede controlarlo. Allí está el mercado. A eso le llama Raúl Zaffaroni el totalitarismo financiero, la dictadura financiera. Y él ha dicho que hay 70% de la población mundial que quedó excluida de los beneficios económicos. Entonces, sí tendría que ser distinta la política y el rol de los partidos o movimientos o de las personas. Gracias.
Bien, doctor. Nos llegan muchas más preguntas. Noemí pregunta, doctor, ¿es necesario plantear una reforma constitucional referente al cuidado del medio ambiente, protección a los recursos naturales, tomando en cuenta que si hablamos de un nuevo Pachacute, significa un cambio de modelo económico o no? Sí, señorita Noemí, muchas gracias por su pregunta. Cuando estamos hablando de un nuevo, de un nuevo tiempo, de una nueva era, como lo ha dicho también Ángel, ¿no? Esta nueva etapa del Aquarium, etcétera, siempre es la posibilidad de algo nuevo, es del hombre nuevo, de nueva tierra, de nuevo cielo, de nueva sociedad. Es que lo que tenemos hasta ahora no está bien. Para algunos está muy bien, pero para mucha gente, ese 70% de la población que no está incluida en los beneficios económicos, sí necesitamos cambiar. Y ratifico y también refuerzo lo que hemos ido indicando, que hay la posibilidad de crear un estado socioambiental. Creo que necesitamos darle mayor fuerza al cuidado del medio ambiente en una constitución, pero eso significa también un marco económico distinto, porque no ayudaría mucho. La experiencia boliviana, ecuatoriana y colombiana están muy bien, pero el modelo económico como que no está ayudando. Es decir, tenemos reconocido la tierra, pero el modelo económico no ha cambiado mucho. Y eso sí tendríamos que repensarlo bien desde los Andes y desde del Perú. Muchas gracias, señorita Noemi. Bien, doctor, tenemos más preguntas, pero ya tenemos que concluir con esta presente ponencia. Bien, Gracias. haremos la última pregunta, doctor, de Leslie Margot. Nos pregunta, excelente disertación, doctor. Las principales críticas a la noción de interculturalidad basada en la medicina tradicional señalan que omite la necesidad de mejorar las condiciones de vida de poblaciones indígenas, que si bien reconoce la diversidad, pretende a la larga homogeneización para convivir dentro de un contexto global, ajustada a una sola lógica de proceso. ¿Cuál es su opinión, doctor, respecto? Bien, muchas gracias, señorita Leslie. Creo que también es importante aquí cuando hemos mencionado que todos tenemos derecho humano a un ambiente saludable, y que ese derecho a la salud es un derecho fundamental y es un derecho intercultural de entender según sus conocimientos, sus creencias y sus prácticas de distintos pueblos. Y eso está en las normas. Lo que pasa es que no se ha puesto en la práctica, y lo que vemos en la práctica es más bien discriminación. Y la salud no es un tema solo de ausencia de enfermedad y de un buen trato oportuno y eficaz. No termina allí, sino la salud está ligado a los determinantes del agua, de la tierra, el aire, los climas, el trabajo digno, no discriminación, etc. Y todo eso está dentro del marco, no solo dentro del marco legal de la interculturalidad, sino también de operacionalizar eso, significa que también está engrampado con el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y ustedes saben eso, que el derecho fundamental está ligado a la autodeterminación de los pueblos, y también hay un derecho humano fundamental de la defensa del derecho del débil frente al fuerte. Ahora, entre comillas, a quienes les llamamos fuerte, no solo el que está más grande que el otro, sino también especialmente al que tiene poder económico o poder político, que desde esa condición vulnera los derechos del débil. Bueno,
nuestro gran maestro Ferrajoli ya lo ha dicho en varias obras cuando está trabajando el derecho fundamental, ¿no? Y otros también. Entonces, en ese sentido, creo que sí, está ligado este tema de la interculturalidad, que es un diálogo de tú a tú, de igual a igual. Pero si hablamos mi cultura que está aquí abajo y la otra cultura, y entonces ahí no hay diálogo intercultural. El diálogo intercultural tendría que estar en el mismo nivel. Y eso significa también respetar la autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su ponencia. Realmente ha sido muy reflexivo y muy importante, coyuntural, sobre todo, que aqueja a nuestra población. Bien, doctor, los estudiantes de la facultad, los estudiantes del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAPUNO y la unidad de posgrado queda eternamente agradecido con su participación en la presente ponencia. En muestra de nuestro cariño y reconocimiento, tenemos un pequeño reconocimiento hacia su persona. La resolución de decanato número 025-2021 de la Facultad de Derecho de la UNAPUNO resuelve, artículo primero, expresar a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, y felicitación al doctor Juan Casasola Cama por su destacada participación en calidad de ponente con el tema Derecho Intercultural a la Salud en tiempos de COVID, en el evento académico denominado Primer Seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma Secretaria Técnica de la facultad, doctora Rosario Viviana Canala-Lata, y el decano de Derecho, doctor Boris Gilmar Espesúa Salmón. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a nuestras autoridades por este reconocimiento. Muy amable. Bien, muchas gracias, doctor. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes que han estado presentes en esta presente ponencia. Y nuevamente hacerles la invitación para la siguiente ponencia que se llevará a cabo en fecha 13 de febrero del presente año, que tendremos como invitado al doctor médico Dante Anco Monroy, que nos estará disertando con el tema medicina alternativa. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.